Continuamos recordándoles que estamos aprendiendo los pilares de la redacción periodística y recordándoles que estamos en el primer pilar, que es uso correcto del idioma. ¿Cuál es nuestro idioma? El idioma español, por tanto que pues lo que tenemos que hacer es dominarlo. Estábamos en el punto número 5 y este es uno de los más importantes. ¿Por qué es el más importante? Porque nos habla de la riqueza de vocabulario. Un buen periodista tiene que tener riqueza de vocabulario, no tiene que tener palabras limitadas porque eso demuestra que no tiene un buen bagaje cultural. Y para eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo único que debemos hacer es leer mucho. Raiza Kapuscinski nos decía que ¿qué es leer? Y básicamente es escribir. ¿Y qué es escribir? Escribir es leer. Entonces, si nosotros queremos escribir muy bien, pues leamos y leamos mucho. Pasamos al punto número 6 y que es muy importante y que no tienes que olvidar. El punto 6 se refiere a no repetir ideas, ni datos, ni palabras. Recuerda que estás practicando el arte de escribir y cuando escribes una oración, un párrafo, lo que menos tienes que hacer es pues repetir. ¿Qué no vas a repetir? No tienes que repetir ideas. No tienes que repetir datos y menos repetir palabras. Si repites palabras, por ejemplo, en un solo párrafo, ¿eso qué demuestra? Pobreza de vocabulario. Entonces, si digamos yo hago una entrevista a Javier Loza, no puedo colocar y Javier Loza dijo, por otra parte, Loza señaló. Asimismo, Loza continuó explicando para finalmente detallar, Loza explicó. Entonces ya hasta nos cae pesado Loza, ¿no es cierto? Entonces eso es pobreza de vocabulario. Por tanto, ten mucho cuidado y nunca repitas. Las personas que nos escuchan o las personas que nos leen, pues no son tontos. Y más si estás escribiendo, no tienes por qué repetir en cada momento los datos. Con tal de que los presentes con mucha seriedad y seguridad, pues ya has cumplido tu propósito. En el caso de las ideas, ¿para qué dar tantas vueltas? Si tienes un muy buen párrafo, entonces lo único que tienes que hacer es ir directamente al grano y listo. Pasamos al siguiente punto. No a los tecnicismos. Cuando uno es periodista, le mandan a cubrir diferentes fuentes. Por ejemplo, te mandan a cubrir políticas o judiciales. Y si te mandan a cubrir noticias judiciales, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que como vas a estar con muchos abogados, juristas, jueces, fiscales, ya se te pega la jerga jurídica y comienzas a hablar en jerga jurídica y en el lenguaje periodístico no. Cuanto más sencillo, cuanto más llegues a las personas, eso está perfecto. Entonces no abusar de los tecnicismos. Igual, si cubres muchas noticias en el ámbito, digamos, de los hidrocarburos o de la economía, no muchos tecnicismos, pero si lo tienes que hacer, entonces tienes que explicar a la gente qué significa esa palabrita, esa palabra técnica que has utilizado. Pasamos al punto número 8, tiempos verbales bien utilizados. A todos nos gusta el chairo. En La Paz nos fascina el chairo, porque es una mezcla de todo, de chuño, de mote, de trigo, de verduras. Pero la redacción periodística no es un chairo. Entonces los tiempos verbales tienen que estar muy bien utilizados. ¿A qué nos referimos con los tiempos verbales? Nos referimos a utilizar adecuadamente el presente, el pasado y el futuro. Entonces, ¿estoy hablando de qué? Estoy hablando de los verbos.
En el periódico, por ejemplo, en un periódico, se supone, en uno físico, se supone que la noticia ha pasado un día antes. Entonces, todo se redacta en pasado. Mientras que la noticia en radio, por ejemplo, es de actualidad, es inmediata, entonces en tiempo presente. Entonces, por tanto, tenemos que tener mucho cuidado y utilizar muy bien los tiempos verbales. Pasamos al punto número 9. No al queísmo ni al dequeísmo. ¿Qué es el queísmo y qué es el dequeísmo? Son vicios del lenguaje, son aspectos en los que comúnmente caemos los periodistas. Y si lo hacemos, pues quedamos muy mal. Es como cuando un periodista que no maneja el idioma dice: en ahí estaba yo esperándole, en aquí está. Entonces no existe el en ahí. Cuando nosotros decimos y escuchamos en ahí, qué pobreza de vocabulario. Lo mismo pasa con el queísmo y con el dequeísmo. ¿Qué es el queísmo? Por ejemplo, el queísmo es no colocar la partícula de cuando se requiere, y el dequeísmo es colocar esa partícula de en aspectos que no lo requieren. Vayamos a un ejemplo primero de dequeísmo. Cuando decimos, por ejemplo, yo creo de que te amo, yo creo de que eres malo, yo creo de que deberías aprender a escribir, yo creo de que deberías practicar, eso está muy mal. Yo creo que te amo, yo creo que deberías practicar, yo creo que podrías hacer esto. Ese de está por demás, pero en algunas construcciones a veces evitamos ese de, y es importante que construyamos muy bien todas las oraciones y todos nuestros textos. Pasamos a otro punto que parece complicado, pero es muy sencillo, y tenemos para ello que retomar nuestros cuadernos de básico o de intermedio, bueno, de secundaria o de primaria. Es la acentuación. Entonces uno ya sé que te quieres escapar porque la acentuación no es tu amiga. No, más bien es pues te va a abrir muchísimas puertas, porque no solamente vas a trabajar en periódico, vas a trabajar en radio, en televisión, y ahora la noticia es multimedia. Por tanto, requerimos escribir muy bien el tema de los acentos, y para eso nos ayuda la supertilde. ¿Qué es la tilde? Pues es la representación gráfica del acento. ¿Qué es el acento? Ya sabemos, es el mayor golpe de voz que imprimes a una determinada palabra. Entonces uno dice, pero para eso tengo la computadora. No, porque hay varios tipos de acentos, y justamente cuando no los colocamos debidamente, eso denota pobreza de vocabulario. A ver, ¿hay reglitas fáciles? Ejemplo, ¿cuántos tipos de acentuación hay? Pues tenemos, por ejemplo, en el tema de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y para las agudas hay una reglita muy sencilla, ¿no es cierto? Solo tienes que ver dónde está la mayor elevación de voz. Cuando captas dónde está la sílaba en la que está la mayor entonación de voz y termina en la última sílaba, y además esta terminación es en N, S o vocal, entonces hacia ojo cerrado colocas la tilde. Ejemplo, canción, emoción, situación, ¿no es cierto? Por tanto, cuando la mayor fuerza de voz está en la última sílaba y termina en N, S o vocal, colocas la tilde. Cantó, señaló. Ahora, las graves o llanas. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Por ejemplo, cáncer. ¿Cuál es la regla? Cualquier palabra que tenga la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, siempre y cuando no termine en N, S o vocal, pues lleva tilde, ¿no es cierto? Por ejemplo, árbol. A ver, ¿qué pasa con árbol? No termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Entonces, y tiene la fuerza de voz en ar, no en bol. Entonces, con toda seguridad, colocas la tilde. Y de regalo tenemos las palabras esdrújulas y las sobreesdrújulas. Las esdrújulas, en todos los casos, termine en la letra que termine. Por ejemplo,
Paranguaricutirimi, cuaro. Entonces, en todas las palabras donde la fuerza de voz esté en la antepenúltima, lleva tilde. Curriculum, por ejemplo. Y las últimas sobre esdrújulas, que casi no las utilizamos mucho, pero la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, dígaselo, dígaselo, cómaselo. Entonces no es difícil, y además si nosotros revisamos hasta los libros de básico de nuestros hermanitos, vamos a encontrar, y eso nos abre puertas.